aunque los parientes prehistóricos de los cocodrilos suelen ser mucho más desconocidos que sus primos dinosaurios, los megacrocos son una excepción. Eran auténticos titanes de la antigüedad, algunos tan enormes y feroces que podían competir incluso con los dinosaurios, incluidos los famosos Deinosuchus y Sarcosuchus. Empequeñecían a los mayores cocodrilos modernos y eran capaces de depredar con regularidad a los dinosaurios contemporáneos. Sin embargo, también hubo cocodrilos monstruosamente enormes durante el Cenozoico. El más reciente de ellos fue Eutecodon, un nombre que quizá no suene tanto como el de sus predecesores de la era jurásica, pero que sin duda inspira respeto como uno de los cocodrilos más increíbles de la historia. Eutecodon es un género formado por varios cocodrilianos africanos estrechamente emparentados. Se extendieron desde el Mioceno temprano, hace unos 20 millones de años, hasta hace apenas 1 millón de años, durante el Pleistoceno temprano. Anatomía y tamaño. Las 3 especies de Eutecodon tenían el hocico largo y delgado, ligeramente inclinado hacia abajo, mientras que muchos otros cocodrilianos tienen hocicos delgados. La tabla craneal de Eutecodon también era delgada, lo que le daba un aspecto único. Eutecodon también tenía márgenes festoneados entre las cavidades de los dientes, aunque esta característica es única entre los cocodrilianos. El rasgo más llamativo de Eutecodon era su impresionante tamaño. El mayor espécimen de Eutecodon es un cráneo de 1,5 metros de largo, y se calcula que procedía de un individuo con una longitud total de 10 metros. Imagíneselo, un cocodrilo tan enorme que podría sobresalir por encima de los gigantes modernos. A pesar de su tamaño, Eutecodon no era el cocodrilo más grande de la era de los mamíferos. Otras especies de la misma época eran tan grandes o más, como Ramphosuchus en Asia y Purusaurus, y Gryposuchus en Sudamérica. Sin embargo, Eutecodon era el cocodrilo más grande de África en aquella época y, a principios del Pleistoceno, era el gigante indiscutible que quedaba en el planeta. También es posible que fuera el reptil más grande que los antepasados más recientes de la humanidad hayan visto jamás. Una criatura que habría causado asombro y terror a los primeros humanos. Clasificación. Cuando se encontraron fósiles de Eutecodon por primera vez en Etiopía en 1920, se pensó erróneamente que pertenecían al género Tomistoma, el mismo género que el falso gharial moderno. Más tarde, ese mismo año, el descubrimiento de nuevos fósiles en Egipto llevó al reconocimiento de Eutecodon como género propio y diferenciado. Dada su clasificación inicial errónea como especie de Tomistoma, no es de extrañar que se pensara que Eutecodon formaba parte del mismo clado, Gavialoidea. Este clado también incluye al gavialo verdadero y a varias especies extintas. Los gavialoideos tienen hocicos largos y delgados similares a los de Eutecodon. Sin embargo, sus cráneos similares resultaron ser el resultado de una coincidencia evolutiva más que de una ascendencia compartida. En cambio, Eutecodon era un cocodrilo en el sentido más estricto de la palabra. Mientras que la mayoría de los cocodrilos vivos pertenecen al género Crocodylus, Eutecodon pertenecía al clado Osteolaeminae, la única otra rama viva de los cocodrilos verdaderos. Además de otras especies extinguidas, como Rimasuchus, los miembros modernos de Osteolaeminae pertenecen a los géneros Osteolaemus y Mecistops. Osteolaemus está formado por varias especies de cocodrilos enanos de hocico ancho, cuyo estilo de vida difiere considerablemente del de Eutecodon. En cambio, Mecistops incluye las 2 especies de cocodrilos de hocico fino, que son los parientes más cercanos conocidos de Eutecodon. A diferencia de los gavialoideos, la similitud de sus hocicos se debe probablemente a una ascendencia común. Desgraciadamente, el Mecistops está en grave peligro de extinción y poco estudiado, por lo que la información que puede aportar sobre sus legendarios primos gigantes es limitada. Un aspecto que puede ayudar a comprender a Eutecodon es determinar qué comía. Mecistops y otros cocodrilos de hocico delgado son principalmente piscívoros y se alimentan de peces e invertebrados acuáticos.
Destacan en la captura de estas criaturas gracias a sus largos hocicos, que aumentan el alcance desde el que pueden golpear y producen menos resistencia bajo el agua que los hocicos más anchos de la mayoría de los demás cocodrilos. Por lo tanto, es probable que Eutekodon también fuera piscívoro, aunque entre su tamaño y el hecho de que sus fósiles se hayan encontrado junto a los de Mecistops, habría habido cierto grado de división de nichos entre ellos. Aunque los cocodrilos de hocico delgado no pueden abatir presas tan grandes como la mayoría de los demás cocodrilos, los adultos a veces también matan aves y pequeños mamíferos. Con su tamaño mucho mayor, Eutekodon probablemente era capaz de abatir animales aún más grandes, incluidos los antepasados de la humanidad. Además, el hocico de la especie más antigua de Eutekodon, Eutekodon aramburgi, era relativamente más corto, por lo que es razonable suponer que estaba menos especializado. Sin embargo, su hocico y sus dientes seguían siendo demasiado delgados para que pudiera haber sido el principal depredador de los ríos y lagos del África prehistórica. En su lugar, fueron especies algo más pequeñas pero de hocico más ancho, como el cocodrilo de Thor Bjarnason, las que aterrorizaron a la megafauna prehistórica de África. Conclusión. Aunque no es un depredador ápice, Eutekodon fue una criatura asombrosa, destacando como el último de los megacocodrilos. También demuestra lo exitoso que puede ser un piscívoro especializado, sobreviviendo y superando a sus contemporáneos más temibles. ¿Qué opinas? ¿Podrías sobrevivir en un mundo en el que Eutekodon surcara las aguas? Comparte tu opinión en los comentarios.